Bienvenidos a un capítulo más de esta miniserie en riesgo químico, donde te estamos enseñando los conceptos básicos que debes saber para poder implementar un programa de riesgo químico. Hoy vamos a hablar de emergencias químicas. Si bien nuestro foco debe ser prevenirlas, no podemos desconocer que pueden suceder en un momento específico que no tuviésemos previsto o por falta de controles, actos o condiciones subestándar o inseguras, cualquiera de estas. Así que vamos a hablar un poco de ellas. Son 4 las emergencias químicas que se pueden tener cuando hay presencia de sustancias. Contacto físico con el producto, el cual se puede dar por cualquiera de las vías de exposición de una sustancia química. Inhalación, contacto dérmico, contacto ocular o por ingestión. Y recuerden que hay unas bajo la manga que es por vía parenteral, que es a través de heridas abiertas. Entonces tenemos, primera emergencia, contacto físico con el producto, que afecta directamente la salud del trabajador. Hay otras emergencias que afectan inicialmente la infraestructura y, por supuesto, en un acto subsecuente las personas, y estas son incendios, derrames o reacciones alternas que no deberían estarse dando, y esto ocurre porque las personas mezclan sustancias que no se podían mezclar, que vamos a revisar rápidamente cada una de ellas. Número 1. Frente a contacto físico con el producto. Siempre el primer auxilio será agua cuando estamos hablando de contacto dérmico o contacto ocular. El agua es el primer auxilio que necesitamos aplicarle a los trabajadores. Nada, absolutamente nada diferente que no sea orientado por el personal de la salud. Así que no es válido aplicar cremas dentales, jabones, cremas humectantes o cualquier otro insumo diferente pensando que vamos a aliviar el dolor del trabajador, pero realmente puede que antes lo compliquemos muchísimo más. Primer auxilio entonces, quemadura en piel y ojos, agua. Y el agua debe fluir desde una fuente hídrica y lo debemos aplicar en la parte afectada por lo menos 15 minutos continuos. No es ingresar la parte afectada y retirarla del agua. Recordemos que todas las sustancias químicas se absorben en cierta medida a través de la piel. Si lo ingresamos al agua y lo retiramos de manera inmediata, va a ser muy poco ese intercambio líquido que podemos hacer para diluir el químico con el que el trabajador se quemó. Así que debemos ingresar la parte del cuerpo del trabajador afectada por lo menos durante 15 minutos a agua fluyendo para que haya un intercambio más fácil entre ambos químicos, es decir, entre el agua y la sustancia con el que se quemó el trabajador, y logremos una gran disolución. Hay algunas sustancias químicas que tienen antídotos. Un antídoto es aquella sustancia que podemos aplicar posterior a un evento con una sustancia para disminuir la lesión del trabajador. Sin embargo, no es el mismo antídoto para todas las sustancias químicas y no todas las sustancias químicas tienen antídoto. Así que siempre debemos referirnos a lo que nos oriente el personal de salud, la evidencia científica comprobada o también la ficha de datos de seguridad del producto. Específicamente en la sección 4 de primeros auxilios. Allí es donde tú vas a poder encontrar toda esa descripción. Por supuesto, si el proveedor nos la entrega con la información adecuada. De esto hemos venido hablando en toda esta miniserie, y recuerda que también tenemos diferentes blogs donde te hablamos con más detalle de esta información en nuestra página web. Segundo, ¿qué vamos a hacer en caso de que haya contacto ocular con el producto? Lo mismo, agua mínimo por 15 minutos. Y aquí algo muy curioso, hay trabajadores que cuando se queman los ojos cierran los ojos cuando están dentro del agua. No, por supuesto deben tener los ojos abiertos. Puede ser un poco doloroso tener los ojos abiertos mientras estamos recibiendo agua, sobre todo si nos hemos previamente quemado los mismos, pero es la única forma en que tenemos para diluir el químico y generar una lesión de menor severidad en el trabajador. Por ello, tanto para quemaduras en piel y ojos existe un instrumento que debemos tener obligatoriamente en todas las zonas de almacenamiento y manipulación de sustancias químicas, y es una ducha de emergencia y un lavaojos. Como podemos ver en pantalla, el dispositivo tiene 2 mecanismos de salida de agua. En la parte superior vamos a poder observar una palanca para que efectivamente el agua salga de manera inmediata y en grandes cantidades. Esto es cuando el trabajador se ha quemado su cuerpo entero. O también tenemos un dispositivo en esta parte inferior que tiene 2 salidas de agua precisamente orientadas directamente hacia los ojos de la persona, la cual también se acciona con una llave de paso súper sencilla de abrir porque necesitamos agilidad. En el tema de químicos lo que interesa es la agilidad. Entre más rápido atiendas esta emergencia y le apliques agua al trabajador, menor será la severidad en su lesión. En todas las zonas de almacenamiento y manipulación de sustancias químicas
debes asegurarte de que exista este instrumento, porque es, como te he mencionado, el primer auxilio que tiene el trabajador en caso de quemaduras o contacto con un producto químico en piel y en ojos. Puede ser que en tu empresa no existan los recursos para comprar este instrumento, entonces te invitamos a que converses con el área de mantenimiento para que ellos sean los encargados de adecuar un espacio con este instrumento. Lo que tienes que garantizar es que se respeten unos diámetros de tubería y unas alturas para garantizar que el fluido va a circular a la velocidad que se requiere y en la cantidad adecuada. Si el trabajador se llega a quemar el cuerpo entero, es fundamental que no tratemos de quitarle la ropa, porque durante esa acción pues vamos a quemar mucho más a la persona, porque la ropa también va a estar impregnada de la sustancia química. Así que debemos introducirlo con ropa y todo en la ducha de emergencia, accionar para que salga el agua de manera inmediata, y una vez estando dentro de la ducha, ahí sí el trabajador por supuesto deberá quitarse la ropa y permanecer allí mínimo 15 minutos, generando un contacto entre el agua y la parte del cuerpo afectada. Por eso es común que los dispositivos de ducha de emergencia y lavaojos estén alrededor de una cortina para, digamos, darle privacidad al trabajador y que no tenga tapujos en el momento de cuidar su salud durante una actuación frente a una emergencia. Si de pronto el trabajador llega a inhalar por equivocación una sustancia química, lo primero que tenemos que hacer es retirarlo de la zona afectada. Pero no es retirarlo de un sitio de la empresa a otro sitio de la empresa, no. Este nuevo sitio tiene que cumplir unas características específicas, y es que por lo menos haya excelente circulación de aire. Si podemos sacarlo al exterior de la empresa será muchísimo mejor, porque allí él va a poder respirar tranquilamente, profundamente, durante al menos también 15 minutos hasta que se logre estabilizar. Si vemos que no tiene mejoría, debemos llevarlo inmediatamente para urgencias, porque puede ser que esté teniendo algún fallo a nivel respiratorio y sea muy importante que tenga revisión, o incluso que quizás necesite oxígeno para mejorar obviamente todo su aparato respiratorio. Y si por equivocación el trabajador llega a ingerir una sustancia química, en ninguna circunstancia podemos dar leche, porque esto es un mito que es completamente falso. De hecho, si tú piensas que es correcto, nos puedes indicar la fuente de información de donde has obtenido que realmente podemos darle leche a las personas para desintoxicarla por químicos. Continuando, no podemos dar leche, no podemos dar de beber algo diferente a agua, y eso que en algunas circunstancias no conviene que le demos al trabajador agua. Por ejemplo, si el trabajador por equivocación ingirió una sustancia química corrosiva, bien sea un ácido o un álcali, si le damos agua vamos a generar una reacción química exotérmica que incluso lo podría quemar muchísimo más. Entonces, en algunas ocasiones podemos brindar agua en grandes cantidades en caso de ingestión, e inmediatamente nos debemos llevar al trabajador para urgencias, para que ya el personal médico determine qué hacer con esta persona. No podemos dar a ingerir nada diferente que no sepamos que podemos dar al trabajador. Y por último, súper importante, no podemos inducir el vómito. Cuando inducimos el vómito podemos tener una broncoaspiración del personal. Esto es que el químico se vaya a los pulmones. Hay personas que han fallecido no por haber ingerido una sustancia química, sino porque al tratar de regurgitar, lastimosamente el químico se va a los pulmones, los obstruye, y allí sí tenemos una fatalidad en nuestra organización. Así que si el trabajador de manera inconsciente lo hace, pues bueno, esperemos que no ocurra nada malo, que no trascienda de allí, pero que no sea por su propia voluntad que vaya a decidir regurgitar para tratar de eliminar el químico del organismo. Una intoxicación por una sustancia química no es igual a una intoxicación por alimentos. Puede ser que no mejoremos después de regurgitar, así que mucho cuidado con esta acción. Vamos a repasar rápidamente lo que tenemos que hacer de manera generalizada durante emergencias por contacto físico con los productos. Quemaduras en piel y en ojos, necesitamos agua inmediatamente durante mínimo 15 minutos. Entre más tiempo esté la parte afectada del cuerpo en el agua, menor va a ser la probabilidad de que tengamos una severidad en la lesión. Inhalación del producto químico, debemos retirar a la víctima a un lugar donde haya buena circulación de aire para que pueda respirar profundamente durante al menos 15 minutos, y si no observamos mejoría debemos trasladarlo a un centro de salud. Y en caso de una ingestión equivocada, no podemos darle al trabajador absolutamente nada diferente a agua en abundancia, y aquí no tenemos que esperar 15 minutos ni ningún momento. De manera inmediata lo llevamos a un centro de salud. En cualquier caso,
Siempre, no importa qué tipo de emergencia por contacto físico tengas con el producto, siempre debes saber con qué sustancia química fue. Y por lo tanto deberás llevar la ficha de datos de seguridad de esta sustancia química con el trabajador a urgencias. También es muy importante que le indiquemos al trabajador que en caso de presentar alguna sintomatología o alguna molestia durante un momento específico utilizando un químico, le cuente por lo menos a un compañero, porque no sabemos si la persona va a tomar la decisión de trasladarse a otra zona de la empresa donde de repente quede solo y no sabemos si va a quedar inconsciente, desmayado y no vamos a poder ayudarlo ni saber con qué sustancia química tuvo el evento. Cada sustancia química es diferente. No podemos generalizar la atención de primeros auxilios que requiere. Sin embargo, lo que estamos viendo en este capítulo son algunas generalidades que se han observado entre diferentes sustancias. Pero recuerda que en todo momento debes consultar la ficha de datos de seguridad de dicha sustancia química para saber con certeza cuál es ese primer auxilio que debes hacer. La siguiente emergencia que tenemos es incendio. Un incendio se puede generar por múltiples factores, entre ellos que se cumpla el triángulo de fuego. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber con qué extintor adecuado debemos apagar un incendio generado en una zona donde hayan sustancias químicas o que dicho químico lo haya causado. No es el mismo extintor para todas las sustancias químicas. Hay incluso algunas sustancias químicas que no pueden ser apagadas ni con dióxido de carbono, ni con espuma, ni con los polvos químicos secos que usualmente conocemos. O sea, con ninguno de los extintores que usualmente tenemos en las empresas podemos apagar un incendio con ciertas sustancias. A veces el proveedor indica apagar con tierra seca o apagar con cal, que recordemos no es una generalidad. Cada químico tiene un extintor diferente con el cual apagar un incendio causado por él. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el extintor adecuado? Revisando la ficha de datos de seguridad en la sección 5. Allí deberá estar indicado cuáles son los extintores adecuados, cuáles son los inadecuados y cuáles son las recomendaciones para el personal que atiende una emergencia por incendio. Si el incendio se puede controlar y si tenemos el personal capacitado y si saben qué extintor utilizar, adelante. Vamos a tratar de controlar dicha emergencia. De lo contrario, tenemos que evacuar y dejar que lo atiendan bomberos o personal capacitado. ¿Esto qué significará? Que tú deberás revisar el inventario construido de tus productos químicos, identificar para cada sustancia cuál es el extintor que el proveedor menciona como adecuado y verificar si en las áreas de almacenamiento y manipulación tienes los extintores adecuados. La siguiente emergencia sería derrame. Hay ciertos elementos que tú debes tener en tu kit de derrames, entre ellos el material absorbente, que hay de muchos tipos. Tenemos material absorbente sólido, almohadillas, toallas. Lo mismo, va a depender del tipo de sustancias químicas que tengas. Hay unos especiales para hidrocarburos, otros para ácidos, otros para álcalis. Entonces te invitamos a revisar la ficha de datos de seguridad. Por último, cuando tenemos contacto de dos sustancias químicas que no deberíamos juntar, allí vamos a generar otras sustancias diferentes, es decir, se va a dar una reacción química que el trabajador no va a tener ni idea de qué es. ¿Por qué? Él sabe que contienen cada uno de los insumos que va a mezclar. Normalmente no saben cuáles son los peligros individuales. Cuando los mezclamos no se da una mezcla, se da una reacción química. Es decir, deja de existir el producto A, deja de existir el producto B y se convierte en algo completamente nuevo, un producto C, que puede generar efectos muy tóxicos en la salud completamente desconocidos, porque claro, nuestros trabajadores usualmente no son profesionales en química, entonces no saben diferenciar qué va a generar esa nueva sustancia química y por ello conviene que les digamos que está completamente prohibido mezclar sustancias químicas sin saber qué va a dar como resultado. Y debemos revisar la sección 10 de las fichas de datos de seguridad porque allí es donde nos orienta cuáles son esos materiales compatibles o las reacciones peligrosas que se pueden generar. Hay otro insumo muy importante que los trabajadores pueden consultar y que es muy valioso que lo tengas en tu organización y son las guías de respuesta en caso de emergencias. GRE, de Naciones Unidas. Cada sustancia química va a tener una guía específica y en esta guía nos van a orientar cuáles son los peligros potenciales, qué hacer en caso de incendio, en caso de derrame y en caso de primeros auxilios. Es información incluso mucho más completa que la que lastimosamente nos puede entregar el proveedor en una ficha de seguridad. Así que la guía GRE nos permitirá tener el complemento de la ficha de seguridad para actuar en caso de emergencias químicas. Y recuerda
que parte importante de la prevención del riesgo químico y también de la actuación durante una emergencia o para evitar que la emergencia sea de mayor magnitud son los elementos de protección personal, que existen de diferentes tipos. Si estamos hablando de que tenemos que evitar que ese insumo llegue por vía de exposición al trabajador, tenemos que garantizar su protección térmica, ocular y respiratoria principalmente. A nivel respiratorio tenemos una gran gama de elementos de protección personal, no siempre es el mismo para cada sustancia química. Lo mismo si hablamos de tema dérmico, del tema de protección de manos o del tema ocular. Hay diferentes elementos de protección y van a ser específicos de acuerdo a las sustancias y a tus procesos. Puede ser que tengas una acumulación leve de tóxicos en el ambiente y simplemente se necesite una mascarilla libre de mantenimiento o que el químico no sea tan peligroso, versus otra área o la utilización de otra sustancia donde puede que necesitemos es una careta full face. Puede que simplemente necesitemos guantes o necesitemos adicionalmente una bata de laboratorio, un peto a nivel industrial o incluso un traje Tyvek. Siempre será fundamental que revises la sección 8 de la ficha de datos de seguridad para conocer cuál es el elemento de protección que necesita tu trabajador para dicho insumo químico. Y es responsabilidad del proveedor indicarte el material exacto de cada elemento de protección. Si él no te lo indica, tú puedes exigírselo. Así lo dice la normatividad. Muy bien, y este fue nuestro último capítulo en la miniserie de riesgo químico. Si te perdiste capítulos previos, te invitamos a revisar nuestros videos donde ya tenemos gran contenido para ti. Recordemos que en esta miniserie lo que aprendimos fueron esos conceptos de riesgo químico fundamentales que debemos aprender previo a iniciar un programa de riesgo químico o a intentar implementarlo. Así que vamos a resumir rápidamente lo que aprendimos en toda esta miniserie de riesgo químico. Aprendimos cuál es la diferencia entre un accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entre ellas, que el accidente se manifiesta en un momento específico de tiempo y usualmente genera molestia, malestar, dolor, irritación, comezón. Así que los trabajadores conocen cuándo se han quemado con sustancias químicas porque precisamente sienten el dolor. Mientras que las sustancias químicas que causan enfermedades laborales usualmente es por exposiciones prolongadas en el tiempo, inadecuadas, y normalmente no generan ningún tipo de molestia, no pican, no queman, no arde. Así que es más difícil que los trabajadores diferencien cuando una sustancia química genera una enfermedad y por tanto es lo más riesgoso para nosotros y usualmente es a lo que mayor atención debemos colocarle. Los trabajadores diferencian químicos cuando hay accidentes, más no químicos peligrosos que generen enfermedad. Conocimos las diferentes vías de exposición por las cuales una sustancia química es peligrosa y también conocimos que puede ser que tengamos químicos peligrosos por una y no por la otra. Asimismo, que los efectos en salud de las sustancias químicas pueden variar ampliamente entre sustancia química y sustancia química. Hay unas que afectan órganos específicos de nuestro cuerpo o sistemas de nuestro cuerpo, así que no tenemos una forma adecuada de generalizar la gestión del riesgo químico, porque cada sustancia química es diferente. Y como vimos en este capítulo, incluso la atención de sus emergencias es diferente. Se emplea material de absorción diferente, se emplean antídotos diferentes y se emplean extintores diferentes. Así que no podemos generalizar nada que tenga que ver con sustancias químicas. Siempre nos tenemos que ir a la individualidad dependiendo de los peligros de cada sustancia química. Por ello, cobra gran relevancia cuáles son esas estrategias para comunicar los peligros de las sustancias, que como aprendimos en esta miniserie son la ficha de datos de seguridad y la etiqueta de productos químicos, las cuales por supuesto deben estar actualizadas al sistema globalmente armonizado. Y algo fundamental que tampoco podemos dejar de vista es la diferencia existente entre manipulación y exposición. Recordemos que podemos tener los químicos más peligrosos del mundo, pero si logramos garantizar que nuestro personal no va a tener exposición a dicho agente, no va a pasar absolutamente nada en su salud, en la infraestructura o en el medio ambiente. Así que todo depende de esa gestión adecuada que hagamos del riesgo químico en nuestra organización. Si necesitas profundizar en cada uno de estos elementos que acabamos de resumir, recuerda que tienes acceso ilimitado a todos los demás capítulos de nuestra miniserie y que te conviene por favor suscribirte a nuestro canal donde constantemente estamos cargando diferentes contenidos para ti. Revisa nuestra página web donde también tenemos múltiples blogs con tips y elementos útiles y fáciles de entender para que puedas implementar programas de riesgo químico en tu organización y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
También queremos escucharte, queremos conocer cuáles son tus opiniones frente a esta miniserie, con qué estás de acuerdo, con qué no, o qué otros elementos crees que nos faltó resaltar. Quisiéramos también conocer si te interesa que tengamos otra serie diferente frente a algún tema específico de riesgo químico. Así que aquí estamos para leerlos.